Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, chicos, vamos a iniciar. Hoy hay poquitos, ¿verdad? Seguro nos va a conectar poquitos. Bueno, vamos a dar el tema de la poesía, ¿verdad? O figuras literarias, ¿verdad? Ya la pantalla está compartida. Ustedes me indican si la ven. Sí, señora. Sí. Sí, profe, ya. Ok, entonces ve, vamos a ver. La presentación sería así, no sea así grande. Bueno, dice que la poesía es un género literario eh, que está dentro de los géneros literarios, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero la poesía tiene como características, una de sus características son que tiene musicalidad, eh, tiene mucho romanticismo, su lenguaje es figurado completamente, está bien. Él tiene un lenguaje figurado, ¿verdad? Em, por ser la poesía con tanto romanticismo, pues a veces el escritor se inspira, ¿verdad? Y entonces hace uso de las figuras literarias, ¿verdad? Que están clasificadas, este, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, uno de esos ejemplos es eh, cuando quiere expresar... Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Cuando quieres... Profe, ¿avanzaste en algo? No. No, no estamos empezando. Ah, ok, listo. Solamente estamos, bueno, estamos haciendo la introducción al tema, ¿verdad? Que sería la poesía. Y les estaba comentando a los compañeros que la poesía está dentro de los géneros literarios, ¿verdad? Eh, tiene como características ser muy romántica, tiene musicalidad, tiene mucho sentimiento, ¿verdad? Está dentro de sus características y además tiene un lenguaje figurado, ¿verdad? Ese lenguaje figurado es cuando el escritor, por tener este género literario tanta inspiración, por decirlo así, se inspira y empieza a volar, su mente empieza a volar, entonces empezamos a adornar esa escritura,
¿verdad? Y, por ejemplo, el cielo canta, las flores bailan, la luna, eh, la luna sonríe, ¿verdad? Y le empezamos a dar cualidades humanas a cosas que no las tienen, ¿verdad? Entonces, ahí empieza un lenguaje figurado. También se puede dar algún tipo de exageraciones, ¿verdad? Como, eh, como te esperé 1000 años, em, eres hermosa, no sé, eres hermosa como la más grande naturaleza, ¿verdad? Empezamos a observar exageraciones. También hay comparaciones, tus ojos son como dos luceros, ¿verdad? O parecen dos luceros, empiezan a hacerse comparaciones. A este tipo de lenguaje se le conoce como lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces, sin embargo, este lenguaje figurado va en una clasificación que es lo que ustedes deben de aprender y ya ustedes el año anterior ya han ido viendo, ¿verdad? Vieron un poquito de este tema y salió en el examen de séptimo, ¿verdad? Este tema. Ok, no sé, ¿cómo es que se llama este muchacho? Para ver, no, creo que hoy no está. El otro compañero de Jenny, ¿verdad? Hoy no está. Randall, profe. Ah, Randall era, sí, 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 se me olvidó. Ustedes hicieron examen de séptimo, o sea, recientemente, y ya ustedes vieron un poquito y anduvieron un poquito por este tema y vieron cómo se presentaba dentro de los exámenes. Ok, entonces, dice dentro de la presentación, dice, está escrita, por lo general está en verso, es subjetiva, expresa sentimientos del hablante, del yo lírico, es breve, ¿verdad? Ustedes ven que este género literario no es tan extenso como la novela o inclusive como el cuento, sino es un género literario corto, ¿verdad? La poesía es pequeñita, ustedes ven que viene redactado por verso, ¿verdad? Y por estrofa. Entonces no es tan extenso. Dice, produce en el lector la creación de imágenes auditivas y táctiles para completar el ciclo de la creación poética. El lenguaje de la poesía suele ser distinto al lenguaje del diario hablar, ¿verdad? Como yo les daba algunas ejemplos, ¿verdad? Como el cielo canta. Yo normalmente no hablo así, ¿verdad? Uno normalmente no tiene ese tipo de exageraciones o comparaciones. Sin embargo, a veces uno de forma coloquial o de forma muy cotidiana utiliza, mira, te esperé tanto que me salieron raíces, o te esperé 1000 años cuando una persona llega tarde, o me duele hasta el pelo. Sí tenemos ese tipo de expresiones. Sin embargo, hay expresiones muchísimo más elaboradas que utiliza este género, pero que nosotros no las utilizamos en nuestro diario hablar. Es más elaborado y ciertas poesías pueden ser de difícil comprensión. ¿Por qué de difícil comprensión? Porque hasta hay una ay, ¿cómo se llama? De las figuras literarias o de construcción que el orden lógico de una oración lo revuelve, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se escuche, no sé, más bonito, con más adorno, etcétera. Entonces se nos hace difícil comprender el mensaje que está plasmado en la poesía. Dice, presencia de figuras literarias y de construcción. La forma métrica y rima le da musicalidad y equilibrio. Ok, ustedes ven que por lo general la poesía tiene rima, ¿verdad? ¿Por qué tiene rima? Porque los versos empiezan a terminar de forma seguida o de forma intercalada en vocales y consonantes parecidas. ¿Para qué? Para darle musicalidad al verso y darle rima. La métrica poética es la medida de cada verso. Cuando nosotros estábamos en primero, nos hacían dividir las palabras en sílabas. Por ejemplo, hacíamos presencia. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 3. Ok, esa es la métrica poética. Nosotros medimos
el número de sílabas que presenta en cada verso. Recuerde que el verso es la escritura lineal, ¿verdad? Por ejemplo, es este, ¿verdad? Este es un verso. Y el conjunto de 4 versos forma una estrofa, ¿verdad? Entonces, la métrica viene por medida, ¿verdad? Y vamos separando por sílabas cada palabra y se le va dando la medida y al final decimos, por ejemplo, no estoy midiendo, tiene 7 sílabas. Ok, sin embargo, esta métrica poética tiene unas normas o reglas que interrumpen las reglas ortográficas que normalmente nosotros utilizamos, como son el uso del dictongo, del hiato. O sea, ellas vierten o violan, por decirlo así, las reglas ortográficas normales. Sin embargo, para efectos del examen de ustedes no les entra la métrica poética. Entonces, no nos vamos a detener ahí, ¿verdad? Porque no les va a entrar. Sin embargo, sí se los menciono para que ustedes sepan en qué consiste la métrica poética. Ok. Dice que las figuras literarias son la metáfora, el símil, la hipérbole, la prosopopeya o personificación y el epíteto, ¿verdad? Entonces nos dice que la metáfora, regálenme un segundito. Ahora sí, ya volví. Que la metáfora se contrastan o se igualan dos elementos con el fin de evocar una sensación nueva o distinta. Puede llevar verbo ser, la preposición de, o no puede tener alguno de estos términos em, que una a los dos elementos, ¿verdad? Entonces, dice también que la metáfora consiste en usar una palabra con el significado de otra, con el cual tiene al menos una característica en común. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Nos pusimos las pilas para terminar temprano. Ok. Se compara un grupo de personas con una máquina que necesita pilas para explicar que las personas trabajan con más energía. Entonces, ahí hay una metáfora, ¿verdad? Ok, vamos a ver los ejemplos que vienen a la presentación. Dice la trenza del aire, ¿verdad? Vemos que la trenza no es de aire, sino puede ser la trenza de cabellos, ¿verdad? Entonces aquí estamos. ¿No era como exagerar un poquito? ¿O era la prosopopeya? La prosopopeya es la personificación. Es cuando le damos personificación, el cielo canta o el árbol baila, ¿verdad? A una... Ajá. Humanas. Exactamente, cualidades humanas a cosas que no las tienen. En el caso de la metáfora, también hay una comparación o una sustitución también. Por ejemplo, aquí vemos la trenza del aire, vemos que el aire no tiene trenzas, ¿verdad? Sino la trenza es de cabello. Entonces, ¿qué estamos sustituyendo? Aquí podemos decir la trenza de cabello, aire, ¿verdad? Entonces, vean que son dos elementos, como decía en la presentación, se contrastan o se igualan dos elementos con el fin de evocar una sensación nueva. Entonces vean que se da en el ejemplo que estamos viendo. Con tus ojos de fría plata, ¿verdad? Vemos que los ojos no son de fría plata. Podemos decir que los ojos son negros o que los ojos son humanos o que los ojos, ¿verdad? Pero no son de fría plata. Entonces vean aquí la sustitución. Sobre el mar, color acero. Entonces vemos que el mar no es color acero o estamos dándole como una definición al color del mar, del mar, ¿verdad? Entonces vean aquí y vean también que puede llevar y guiarnos un poquito el verbo ser
o la preposición de. Sin embargo, no nos podemos confiar porque no siempre puede venir esas preposiciones, ¿verdad? Ok, ¿pero quedó claro, Jenny? Sí, profesor, era así como de recordar un toque. Ajá, exactamente, como debe pasar. El símil, para mí el símil es el más fácil que hay. ¿Por qué? Porque el símil es la figura literaria que recurre a las palabras comparativas. Cuando vos ves que te están preguntando por una figura literaria y tiene la palabra como, igual que, parecido, o sea, ni siquiera hay que asimilarlo tanto. Sino uno dice de una vez es el símil, ¿verdad? Ok. Dice, esta figura literaria recurre a las palabras comparativas para unir los dos elementos. Acá en el símil también hay comparación, inclusive llevan las palabras comparativas. Estas palabras son como, igual que, parecido a, cual, figurar, ¿verdad? Entonces vemos que los ejemplos, tu risa es como un remanso de ternura. Vean que aquí está la palabra como, ¿verdad? Tu risa es como un remanso de ternura. O inclusive tu risa es como una cascada de agua, ¿verdad? Entonces ahí hay un símil. Golpes como el odio de Dios, ¿verdad? Entonces vemos que aquí estamos comparando los golpes, que es como el odio de Dios. No sabemos cómo es el odio de Dios, pero podemos imaginarnos. La tarde muere callada como una novia olvidada, ¿verdad? ¿Cómo es una novia olvidada, chicos? ¿Qué representa para ustedes esa frase? Willy. Triste, sola. Exactamente, ¿verdad? Una novia olvidada, nosotros la podemos asociar con tristeza, con frustración, con amargura, con un montón de sentimientos negativos, por decirlo así. Entonces, la tarde muere callada, ¿verdad? Inclusive vean que muere callada también nos representa como un montón de sentimientos de tristeza, ¿verdad? Entonces, aquí está la comparación de un elemento que la personificación era la que nos decía bien o prosopopeya. En esta figura literaria, el yo lírico le atribuye cualidades humanas, objetos o a seres inanimados, ¿verdad? Esta figura literaria también es muy fácil. También, también es, también es muy fácil, ¿verdad? Y dice que, bueno, ya la leí. ¿Ustedes han visto alguna vez el cielo cantar? No, profe. Ajá, no, el cielo no canta. Entonces ahí estamos dando una cualidad humana a algo que no la tiene. ¿Quiénes son los que cantan? Ajá. ¿Quiénes son los que cantan? Pues las personas. Poder volar como la tarde, cuando la tarde muera, ¿verdad? La tarde no puede morir, ¿verdad? La tarde termina, la tarde se acaba, ¿verdad? El día se termina, llega la noche, pero la tarde no muere. Asociamos el atardecer inclusive a veces con melancolía, con tristeza, ¿verdad? Por eso ustedes ven en la parte de la poesía siempre menciona como la tarde, como tal vez como algo muy romántico o como algo con tristeza, ¿verdad? Las hojas secas besaron la inquieta tierra. ¿Ustedes creen que las hojas pueden besar? No, ¿verdad? Las hojas no pueden besar. ¿Quién besa? Besan las personas, ¿verdad? Para expresar cariño o expresar sentimientos, ¿verdad? La inquieta noche. La noche tampoco es inquieta. Vean que aquí inclusive hay hasta dos personificaciones, ¿verdad? La noche es inquieta. ¿Quién sí es inquieto? Las personas cuando están preocupadas, cuando se ponen ansiosas. Hay momentos en que las personas se ponen inquietas o inclusive niños cuando son muy juguetones o se aburren, se ponen inquietos. Entonces vean que ahí se le está dando una personificación a la tierra y una personificación a las hojas. Vamos a ver, la hipérbole consiste en exageraciones, que era la que decía Jenny, con el fin de aumentar o disminuir cualidades de un objeto o de una persona. Se usa para ensalzar o degradar, se usa para hacer cosas muy grandes o hacer chiquititas las cosas. Entonces vamos a ver los ejemplos. No lo recordabas a pesar de que te lo dije 1.000.000 de veces, ¿verdad? Cuando uno dice muchas veces algo y dice muchas veces algo y la persona lo olvida, entonces, o a veces las mamás tienden mucho a decir este tipo de frases.
Te lo dije un montón de veces, te lo dije 1.000.000 de veces, te lo dije 100.000 veces, ¿verdad? Para decir que ya se lo había repetido varias veces, pero uno no dice tantas veces una cosa, ¿verdad? Construiré un castillo que abarque todas las galaxias. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que voy a hacer una casa muy grande o que voy a hacer una casa muy bonita. Estoy exagerando y poniendo algo sumamente grande que posiblemente es imposible de construir. Tengo tanto dolor que hasta mis cabellos me duelen. ¿A ustedes les ha dolido el cabello? Nunca. Nunca, ¿verdad? El cabello no duele, pero eso es para decir o para que me digan o para que sepan que me está doliendo mucho, ¿verdad? Entonces, tengo tanto dolor que hasta me duele el cabello, ¿verdad? Eso es para decir que me siento muy mal. Entonces, ahí hay una exageración. El epíteto resalta las características intrínsecas específicas de los sustantivos para darles más realce. Ok, en estos ejemplos, si ya yo sé que el fuego es ardiente, entonces yo le doy realce. Vean que puede ir delante o detrás del sustantivo, ¿verdad? El realce. Entonces lo mencionan para, sí, para darle más realce, para repetirlo, resaltarlo. La negra noche, ya sabemos que la noche es oscura, ¿verdad? Sin embargo, le dan el realce, ¿verdad? Resaltan esa cualidad que tiene. O la blanca nieve, ya sabemos que la nieve es blanca. Sin embargo, uno escucha, por ejemplo, canciones de Navidad que mencionan mucho como este tipo de figura literaria, ¿verdad? Viene la blanca nieve o no sé, ¿verdad? Pero sí se resalta la cualidad que ya uno de por sí sabe que tiene. Ok, es muy importante que ustedes distingan, se aprendan cuáles son las figuras literarias y cuáles son las figuras de construcción. ¿Cuáles son las figuras literarias? Bueno, las que acabamos de ver. Símil, metáfora, epíteto, hipérbole, la personificación, ¿verdad? Todos los que acabamos de ver. ¿Cuáles son los de construcción? Bueno, los que vienen por acá. Es importante, ¿saben por qué, chicos? Porque a veces en una pregunta pueden decirle, ¿cuál figura de construcción aparece en la oración anterior? ¿Verdad? Por ejemplo, o en la parte subrayada. Entonces usted dice, si me están pidiendo figura de construcción, yo tengo que buscar en las opciones figuras de construcción. Y a veces me meten por ahí en la opción D o C o en cualquiera de las opciones una figura literaria. Entonces, esa figura literaria, si me están preguntando por una figura de construcción, se elimina esa opción inmediatamente, ¿verdad? Entonces nos sirve para descartar o que nos queden menos respuestas por identificar, ¿verdad? Entonces nos queda más fácil llegarle a la respuesta correcta. Entonces, por eso es importante que ustedes identifiquen cuáles son de construcción y cuáles son literarias. Ya se me perdió. Ay, no, que ya me pasé. Ok. Las figuras de construcción son reiteración, anáfora, encabalgamiento y perbatón. Ok, ¿cuál es la reiteración? Aquí hay que tener mucho cuidado, chicos, porque la reiteración y la anáfora se parecen mucho. Y inclusive a mí me pasó con una estudiante que me confundió en el examen, venían varias de este tema, si vienen varios, chicos. Este tema tienen que estudiarlo bastante, bastante, bastante. Y venían varias, bastantes. Y venían varias preguntando la misma figura de construcción. Perdón, sí, la misma figura era, sí, de construcción, era reiteración y anáfora. Venía de una forma en una, venía de otra forma en otra, venía de otra forma, bueno, con decirles que sí, me parece que ella no lo pasó. Yo se lo revisé y estaba, pero así, apenas, y me parece que no lo pasó. Bueno, no volví a saber de ella, pero me las confundió en el momento del examen y ella las reconocía, pero tal vez por estrés o no sé, ¿verdad?
me las confundió y puso equivocadamente todas, ¿verdad? Entonces sí tienen que tenerlas bien claras. Dice que en esta figura de construcción las palabras se repiten dentro del verso. Entonces, como yo les expliqué al principio, un verso es la línea, es una línea. Este sería un verso. Estoy haciendo como un ejemplo, ¿verdad? Este sería otro verso. Y este sería otro verso, porque puede ser que me confundan y que ustedes piensen que un verso son los 4 renglones juntos. Y no, esa es la estrofa. El verso solamente es la oración lineal. Ok, vamos a ver los ejemplos. Vean que me dice que la reiteración se va a repetir dentro del mismo verso. O sea, si ustedes ven que si a ustedes les preguntan por figura de construcción, les preguntan por figura de construcción, o que identifica, no sé, sí, por figura de construcción, y en el verso se repite una sola palabra, es una reiteración, ¿verdad? Vean que aquí en el ejemplo, verde, que te quiero verde. Vean que aquí se está repitiendo una palabra, entonces ya ahí hay reiteración. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Vean que aquí a lo lejos se repite y a lo lejos se vuelve a repetir al final. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. La palabra inmensa es la que se repite. Entonces hay reiteración. Vean cómo se está repitiendo en el primer verso, al principio y al final. Vean la palabra a lo lejos. En el segundo verso, al principio y al final. En el tercer verso se repite la palabra inmensa, ¿verdad? Como en el centro de la oración. Entonces, siempre la reiteración se va a repetir dentro del verso, una palabra o una pequeña frasecita, como en el caso a lo lejos, ¿verdad? Que no era solamente una palabra. Vamos a ver la anáfora. La anáfora, en esta figura de construcción, las palabras se repiten solamente al inicio y no se repiten en el mismo verso, sino que se pueden repetir en 2 o en 3 versos al inicio del verso. Vamos a ver el ejemplo. Que llorar, se llora. Entonces, en canciones es muy dado a que se repitan al principio, ¿verdad? Los versos mientras que la persona está cantando, ¿verdad? Entonces, es porque aplican estas figuras de construcción. Recuerden que las canciones es poesía también. Mañana con las mismas agujas, con las mismas puntadas, ¿verdad? Entonces vean dónde está la figura de construcción. Las figuras de construcción también son fáciles de identificar, ¿verdad? Porque la reiteración y la anáfora son muy parecidas. Si las sabemos identificar, son fáciles. El encabalgamiento y el hiperbatón, ¿verdad? Es el que sigue. Sigue encabalgamiento. En esta figura de construcción, las ideas de un verso pasan hacia el otro verso. Las frases inconclusa queda, por lo tanto, a caballo entre 2 versos. Una muchacha me decía, profe, uno a veces dice, mira, se me atravesó el caballo, ¿verdad? Uno tiene como esa frase, es una frase muy coloquial. Mira, se me atravesó el caballo, hoy no pude hacer lo que quería. O tenía planeado, no sé, salir o qué sé yo, y resulta que alguien me llegó a la casa y no pude, mira, se me atravesó el caballo, no pude salir, ¿verdad? Uno tiene eso. ¿Por qué? Porque queda inconclusa una actividad, queda inconclusa una idea. Iba a hacer algo, pero no lo pude hacer. Ok, lo mismo pasa en la figura de construcción. En esta figura de construcción, las ideas de un verso pasan hacia el otro verso. La frase inconclusa queda, por lo tanto, a caballo, ¿verdad? Vamos a verlo. Es importante que ustedes sepan que cuando la frase pasa de un verso a otro, pasa sin ninguna punto de signo de puntuación. Vean que en la poesía las reglas ortográficas cambian un poquito, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes ven que no hay signos de puntuación y que la frase le falta, ¿verdad? Quedó como guindando, como a caballo, ¿verdad? Y continúa en el siguiente verso, es porque es un encabalgamiento. Ejemplos. Amo mucho las rosas que viven.
perdón, amo mucho las rosas porque viven. Vea que aquí quedó inconcluso. Escasamente un día. Los voraces no son, vea que aquí quedó ahí guindando, no son qué, no sé, más que pobres seguros de sí mismos. Ve, termina en el siguiente verso. Okay. Importante, para que exista el encabalgamiento deben haber como mínimo de 2 a 3 versos y no pueden existir signo de puntuación al final. ¿Verdad? De 2 a 3 versos en una estrofa. Okay. Hiperbatón. El hiperbatón, esta figura se trastoca o se perturba el orden lógico, el orden natural de la oración, que en la lengua española es sujeto, verbo y complemento, ¿verdad? Por ejemplo, Jenny fue al campo, ¿verdad? Entonces ahí vemos que el orden lógico sería Jenny fue, sería verbo, y el complemento, ¿verdad? Fue al campo, bailó, etcétera, ¿verdad? Lo que queramos decir con Jenny. Resulta que en esta figura este orden se trasloca, por eso al principio decía en la definición de la poesía que que la figura, que a veces en la poesía se pierde un poco la comprensión o es un poco difícil comprender lo que se está leyendo porque se utilizan muchas figuras de eh, dice, en el pedregoso camino con humildad andaban. ¿Cuál sería el orden lógico? Andaban con humildad en el pedregoso camino. Entonces ven que el orden fue cambiado, ¿verdad? En mis brazos tenerte me gustaría. ¿Cuál es el orden lógico? Tenerte entre mis brazos me gustaría, ¿verdad? Ese sería el orden lógico y el más entendible. El perro a unos pasos de su hueso conseguir se encuentra. El perro se encuentra a unos pasos de conseguir su hueso. Decir tratar este tema contigo es difícil tratar este tema contigo. Participar en la actividad deseo participar en la actividad. Entonces ven que a veces se altera un poco el orden lógico, ¿verdad? Y es poco entendible. Ok, chicos, ¿dudas? No, profe. Estamos bien. Ok, voy a Sí, compartir señor. los exámenes, un examen para ver. Vamos a compartirlo del mismo chat que usted. Sí. Ok. Vamos a abrir el examen para buscar cómo viene. A veces estos documentos cuesta un poco abrirlos. Bueno, ya, ahí se está abriendo. Ok, vamos a buscarlo.